Cuando escuchamos la palabra sacerdote, se nos viene a la mente una persona seria que se para delante de un púlpito a predicar. Pero cuando Dios nos llama sacerdotes, no es para que nos vistamos de sotana o túnicas, sino para que traigamos su presencia a la tierra. Nosotros podemos ser lo más cercano que las personas tienen de Jesús. Hola, soy Andrés y esto es Humanoide. Empecemos desde el principio. Cuando Adán y Eva habitaban en el jardín del Edén, tenían todo a su disposición. Es decir, los animales, las plantas, el terreno, todo. Era un jardín que Dios había creado para habitar juntamente con su creación más grande, nosotros. La intención de Dios era tener una relación personal e íntima con nosotros los humanos. Pero la desobediencia y el pecado los separó de la presencia de Dios. Ellos comen del árbol del conocimiento del bien y del mal y pecan, desobedeciendo lo único que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Adán y Eva podían disfrutar de la presencia y comunión que tenían con Dios. Él era su creador, el todopoderoso y dueño del universo entero. Él bajaba y habitaba con ellos. Pero la consecuencia de su pecado fue que tenían que ser expulsados del huerto del Edén que Dios había diseñado especialmente para ellos. A lo largo de toda la Biblia, podemos ver la inalcanzable e insistente manera de Dios por buscar y restablecer la relación que nosotros, como humanos, perdimos a causa de nuestros pecados. Nosotros fuimos los que nos alejamos de Él al desobedecerle y pecar, pero es Dios quien fue a buscarnos nuevamente. Y tal vez por eso estás escuchando este episodio, porque Dios te está buscando nuevamente y quiere restablecer una relación que se había perdido. Dios empieza a hablar con personajes como Abraham, Isaac, Jacob, entre otros, para que pudieran guiar a su pueblo y llevarlos nuevamente de vuelta a casa y tener una relación con Él. En el libro de Éxodo encontramos la historia cuando Israel, el pueblo escogido por Dios, se encontraba bajo la esclavitud de los egipcios. Pero la voluntad de Dios no es que ellos fueran esclavos, sino Él quería que habitaran en la tierra que Él ya les había prometido. Entonces Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo de la esclavitud. Él no los quería ver siendo esclavos, quería que fueran libres. Entonces envía plagas, abre el mar en dos para que su pueblo pudiera salir de Egipto. Ya estando libres y en el desierto, Dios le habla nuevamente a Moisés y le dice: ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra y ustedes serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces Dios le pide a Moisés que construya una tienda, o mejor dicho, una carpa que se le llamó tabernáculo. La palabra tabernáculo en hebreo significa tienda de reunión y le dice a Moisés: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos. Deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. El tabernáculo era un santuario, o un templo en forma de una tienda de campaña inspirado por Dios, pues fue él quien le dio los planos y los diseños a Moisés para que lo hicieran igualito. Este fue hecho con ofrendas voluntarias y de todo corazón de los israelitas, pero el propósito del tabernáculo era mostrar el deseo y el anhelo que Dios tenía por restablecer su relación con nosotros y habitar en medio de su pueblo. Entonces, el tabernáculo era el lugar donde el pueblo de Israel llevaba sus ofrendas y sacrificios. Llevaba corderos, chivos, becerros, toros, y esto era para presentarlos delante de Dios y que funcionaran y que fueran una expiación de sus pecados. Entonces, ¿qué era el tabernáculo? Era una tienda donde Dios quería reunirse con su pueblo y restablecer esa relación que se había perdido a causa del pecado. Él no solo quería tener una relación con Dios. Dios no solo quería hablar por medio de algunas personas, sino Él quería tener una relación con todo su pueblo, porque en el tabernáculo la presencia de Dios descendía. Entonces, el tabernáculo era una tienda móvil y fue construido mientras el pueblo de Israel viajaba rumbo a la tierra prometida por el desierto. Ya habían salido de la esclavitud y viajaban a través del desierto para llegar a la tierra que Dios les prometió. Como debían de moverse, Dios le pide a la tribu de Leví que fueran ellos los sacerdotes al servicio de él y que transportaran el tabernáculo. Dios era el que les indicaba
cuándo y dónde debían de moverse. Entonces, cada vez que el pueblo se movía, los sacerdotes llevaban el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios, y cuando Dios les pedía que se detenían, y las 12 tribus acampaban alrededor del tabernáculo. Dios en Éxodo 19 nos llama a nosotros como un especial tesoro y un reino de sacerdotes, una nación apartada. Es decir, que entre todos Dios nos escoge y no somos cualquier persona. ¿Por qué les digo esto y por qué hablo de un sacerdote en el tabernáculo? Porque creo que Dios nos llama y nos escoge para que podamos llevar su presencia a las demás personas. Es decir, que a cualquier lugar que a nosotros vayamos, se convierte en un lugar donde las personas tienen una oportunidad para encontrarse con Dios. Como sacerdotes, somos responsables de llevar su presencia a donde quiera que nosotros vayamos y se vuelve esa oportunidad para tener un encuentro con Dios. Y si vamos al banco o vamos a un partido de fútbol, es una oportunidad que tienen otras personas para encontrarse con Jesús. Y tal vez nosotros seamos lo más cercano que ellos tengan de Él. Y por eso tenemos que ser buenos representantes y embajadores de su presencia. Primera de Pedro 2:9 dice lo siguiente: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó y nos apartó exclusivamente para Él, para que pudiéramos llevar su presencia a todos lados, a los que fuéramos, y representarlo como sus sacerdotes. ¿Es una gran responsabilidad? Tal vez sí, pero déjenme decirles que vale la pena. Podemos cambiar la vida de las personas cuando tienen un encuentro personal con Jesús. A mí, en lo personal, me cambió la vida el testimonio de una persona. Él no hizo y no dijo ni una sola palabra, pero al ver cómo se comportaba, se notaba que él portaba la presencia de Dios. Así como Moisés, Dios nos llama a construir un tabernáculo. Tal vez no una tienda física o una carpa, sino un lugar donde Él pueda habitar y que su presencia pueda descender. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en ustedes? Cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, Él empieza a habitar en nuestros corazones. Pero es nuestra decisión si queremos que nuestra vida y nuestro corazón sean un templo donde Él pueda habitar y manifestarse. Como les repito y les voy a seguir repitiendo, tal vez nosotros seamos lo más cercano que las personas tienen de Jesús y como sacerdotes podemos llevar su presencia para que los demás puedan tener un encuentro y restaurar su relación con Dios. Pues solo Dios puede cambiar nuestras vidas.